Buenas tardes para todos, reciban un cordial saludo por parte de la doctora Mariana Caldas y de quien les habla. En el día de hoy desarrollaremos un debate académico sobre dos importantes mecanismos de protección a la vivienda familiar en Colombia: el patrimonio de familia y la afectación a vivienda familiar, tomando como fundamento principal la sentencia C-317 del 2010 de la Corte Constitucional. La familia ha sido reconocida por nuestra Constitución política como un núcleo fundamental de la sociedad, razón por la cual el ordenamiento jurídico ha desarrollado diferentes herramientas para proteger el núcleo familiar y garantizar el derecho a una vivienda digna. Muy buenas tardes para todos. En esta actividad analizaremos dos instituciones jurídicas fundamentales dentro del derecho de familia colombiano, las cuales buscan proteger la vivienda familiar y fortalecer la estabilidad del hogar. El patrimonio de familia es una institución jurídica creada mediante la Ley 70 de 1931 con el propósito de proteger determinados bienes destinados al sostenimiento y habitación de la familia. Su importancia radica en que brinda una protección reforzada a las viviendas familiar frente a riesgos económicos que puedan afectar su permanencia. La Constitución Política de Colombia, especialmente en sus artículos 5, 42 y 51, reconoce la importancia de proteger a la familia, garantizar el derecho a una vivienda digna. Precisamente por ello, el patrimonio de familia se convierte en una herramienta que busca preservar el hogar familiar y brindar estabilidad a sus integrantes. La vivienda, las principales ventajas de esta figura consisten en su capacidad para proteger la vivienda frente a acreedores y contingencias económicas externas, mientras otras figuras se concentran en regular las relaciones como las de pareja. El patrimonio de familia busca garantizar que el inmueble destinado al hogar permanezca protegido para el beneficio de todos sus integrantes. Otros aspectos importantes es la protección que recae únicamente sobre los cónyuges o compañeros permanentes, también proteger a los hijos y demás beneficiarios familiares, fortaleciendo la estabilidad del núcleo familiar y garantizando condiciones adecuadas para su desarrollo. La Corte Constitucional, en la sentencia C-317 del 2010, destacó la importancia de la función social de esta figura y su importancia para preservar el patrimonio mínimo indispensable para la familia. Esta protección adquiere especial relevancia cuando existen menores de edad o personas que dependen directamente de la vivienda para su bienestar. Por supuesto, el patrimonio de familia también presenta algunas limitaciones. Su institución, el levantamiento suelen ser mayores, con mayores formalidades, y existen restricciones para disponer libremente del inmueble. Sin embargo, considero que precisamente esas restricciones son las que fortalecen la capacidad protectora de esta figura. Por estas razones, considero que el patrimonio de familia sustituye una herramienta jurídica más sólida para garantizar la permanencia de la vivienda familiar, la estabilidad del hogar y la efectividad del derecho a una vivienda digna. La afectación de la vivienda familiar fue creada mediante la Ley 258 de 1996, con el propósito de proteger la vivienda destinada al hogar familiar frente a decisiones unilaterales de uno de los integrantes de la pareja. Esta figura tiene como finalidad garantizar que ninguno de los cónyuges o compañeros permanentes pueda vender, hipotecar o gravar la vivienda familiar sin el consentimiento del otro. De esta manera se fortalece la igualdad, la corresponsabilidad y la protección del hogar. La Constitución política reconoce a la familia como núcleo familiar de la sociedad y garantiza el derecho a la vivienda digna. En el desarrollo de estos principios, la afectación a la vivienda familiar busca garantizar que las decisiones relacionadas con la vivienda sean tomadas de manera conjunta y responsable. Una de las principales ventajas de esta figura es la protección que brinda al cónyuge o compañero permanente que no figura como propietario del inmueble. Gracias a esta protección, ninguna persona puede quedar desprotegida frente a decisiones unilaterales que comprometen la estabilidad del hogar. La sentencia C-317 del 2010
resaltó la importancia de esta figura como mecanismo de protección familiar, reconociendo que fortalece la participación conjunta y evita actuaciones individuales que puedan afectar la familia. Además, ofrece una mayor flexibilidad para la administración del inmueble, permitiendo realizar cambios o negociaciones cuando existe acuerdo entre las partes. Por estas razones, considero que la afectación a la vivienda familiar constituye una herramienta eficaz para proteger el hogar familiar, protegiendo la igualdad entre integrantes de la pareja y garantizando. Gracias, doctora, por sus argumentos, y coincido con usted en la afectación a vivienda familiar. Cumple una función importante al evitar decisiones unilaterales dentro de la pareja. Sin embargo, considero que la protección de la familia debe analizarse también frente al riesgo externo que pueda afectar a la estabilidad del hogar. Una familia puede estar completamente de acuerdo en conservar su vivienda, pero si enfrenta dificultades económicas, deudas, reclamaciones patrimoniales, la afectación a vivienda familiar no ofrece el mismo nivel de protección que brinda el patrimonio de familia. La sentencia C-317 del 2010 reconoce la importancia de ambas figuras, pero también permite evidenciar que el patrimonio de familia tiene un alcance más amplio, pues protege no solo a los integrantes de la pareja, sino también a sus hijos y a sus beneficiarios en general. Por ello considero que cuando el objetivo principal es garantizar la permanencia de la vivienda familiar y la estabilidad del núcleo familiar, a largo plazo el patrimonio de familia continúa siendo la herramienta jurídica más indicada. Doctor Rodríguez, reconozco la importancia del patrimonio de la familia y la protección que brinda frente a determinados riesgos económicos. Sin embargo, considero que la estabilidad familiar no depende únicamente de factores patrimoniales. En muchas ocasiones, los conflictos familiares surgen por decisiones tomadas de uno de los integrantes de la pareja sin el consentimiento del otro. Precisamente, para evitar estas situaciones fue creada la afectación a vivienda familiar, y en la sentencia C-317 del 2010 destaca la importancia de esta figura para fortalecer la igualdad y la corresponsabilidad dentro del hogar, garantizando que las decisiones relacionadas con la vivienda sean adoptadas conjuntamente. Por estas razones considero que la afectación a la vivienda familiar continua sigue siendo una herramienta fundamental para proteger el hogar familiar y promover la participación responsable entre ambos integrantes de la pareja. En conclusión, podemos afirmar que ambas figuras buscan imponer un escudo de protección, pero lo hacen desde ángulos diferentes. La afectación a vivienda familiar protege la casa desde adentro, evitando que uno de los cónyuges tome decisiones unilaterales. Por su parte, el patrimonio de familia protege la vivienda desde afuera frente a los acreedores, dificultades económicas o riesgos patrimoniales. En otras palabras, es como si la casa tuviera una doble cerradura, una por fuera y otra por dentro. Muchísimas gracias.